muchachos, nuevamente con ustedes, esta vez en la tarde, chicos. Bueno, por ahí nos han preguntado, nos han dicho, bueno, después que termines el Zenith de Poder, ¿por qué no te pones a hacer un video de cómo se puede conseguir, chicos, los cristales de mejor manera, ¿no? O mucho más, cómo podemos nosotros conseguir los cristales mucho más. Aquí en este reino, bueno, la casualidad que tenemos es que aquí es el reino, es el KVK lucha de 8, ¿no? Fíjense, temporada de conquista, lucha de 8. Es el segundo después del normal, ¿no? Ustedes saben que está Ignoheroico, lucha de 8 y bueno, así van saliendo. Pero Ignoheroico es muy bueno porque nos da para que nosotros recolectemos muchas cuevas, nos da para que agarremos por ahí con algunas aldeas también algunos cristales. Entonces eso es algo que no tenemos aquí en lucha de 8. De paso que en lucha de 8, chicos, puede ser que nos toque así como nos ha tocado terriblemente. Nos ha tocado un emparejamiento horrible con respecto a, bueno, otros reinos. Saben que, bueno, nosotros no somos reinos de Imperium. Nosotros no somos reinos que gastamos mucho dinero aquí en Rise of Kingdom. Teníamos nosotros, así como estábamos en el reino normal, estábamos nosotros muy bien, tranquilos. Pero cuando llegamos a lucha de 8, chicos, de verdad, en sus reinos, si ustedes quieren llegar a lucha de 8, se pueden ustedes estar topando ahí con alguna situación de que lo pueden estar incluyendo con reinos sumamente fuertes, ¿no? No sé por qué pasa, pero ya nos ha pasado a nosotros en algunas veces anteriores, en reinos anteriores, donde nunca hemos participado en lucha de 8, que la situación con lucha de 8 es sumamente terrible, chicos. O sea, el emparejamiento, qué casualidad que siempre ha sido malísimo, ¿no? Y esta vez nos han puesto con bueno, un reino que está Arvix, que ha competido por la Liga Osiris. Entonces bueno, muy diferente el reino contra el que nosotros somos, ¿no? Fíjense, Gloria de Vietnam. Aquí están los vietnamitas, como siempre, la mayoría mandando por aquí. Y chicos, bueno, es algo que nosotros estábamos viendo siempre, ¿no? Que bueno, o sea, prácticamente que una ballena es la que se dedica, mientras nosotros mandamos rallies a toda esa fortaleza de banderas, chicos, un solo vietnamita es el que se ocupa de destruirnos, hacernos swarm al rally que estamos haciendo, y es una locura, ¿no? Entonces no les recomiendo mucho este KVK, ni siquiera nos da cuevas para que nosotros tengamos más cristales, no nos da tampoco aldeas para que nosotros en todo el reino, para que nosotros, bueno, recolectemos por ahí algunos cristales, no nos da. Entonces aquí lo que sí vamos a tener son las mismas misiones de baluartes. Hay que aprovecharlas. Si uno ya ha ganado como yo, bueno, en este momento ya nosotros tenemos un Zenith de Poder ganado, ya podemos estar un poquito más tranquilos. Ya podemos nosotros hacer las misiones de baluarte con respecto a la subida de poder, a la subida de entrenamiento de tropas, que esto nos va a dar muy buenos recursos con respecto a los Cajar, ¿no? Que ustedes saben que, bueno, aquí ya tenemos 2, pero estamos esperando nosotros alguna misión que nos ayude a subir el poder o el entrenamiento de tropas, algo que nosotros podamos aprovechar, ¿no? Ahorita fíjense cómo estamos bien difícil con nuestras cuestiones de, ¿cómo se llama?, de recursos, chicos. Estamos un poquito tratando de ver cómo hacemos, pero bueno, velocidad de investigación, sí, vamos a ver si lo podemos hacer. Ok, aquí hay 4 horas, que podemos meterle. Y sigamos, chicos, sigamos a ver aquí también, sigamos aquí, a ver si le podemos meter ahí unas cuantas horitas también. Aquí vamos a meter unas cuantas, ¿no? 1, 2, 3, 4, ok, a ver si está listo. Ya está listo. Entonces con 8 horas ya está listo, ¿no? Si ganas 50.000 puntos por aumentar tu poder. Este es uno de los eventos mucho mejores para que nosotros estemos ganando cristales. Y también nos va a dar muchos cristales, fíjense, 43.200 cristales. Y nos va a dar también este silbato que tenemos por aquí, silbato de hueso de Cajar, ¿no? Que también nos va a dar 45.000 cristales por ahí cuando nosotros lo abramos. Entonces sí, podríamos estarlo aceptando, podríamos estarlo haciendo. Ya, chicos, los aceleradores de verdad es que a nosotros sí siguen siendo importantes, pero ya no es algo que nosotros estamos buscando así un Zenith de Poder y queremos ganarlo, no, chicos. Bueno, ya nosotros hemos pasado ya la fiebre de ganarnos un Zenith de Poder ya. Entonces, bueno, también hay que darle la oportunidad a los demás. Qué humilde, Fray, ¿no? Qué humilde. No, bueno, pero en algún momento vamos a ver si
vamos a ir por otro, ¿no? Necesitamos, bueno, dos prácticamente ahí para tener una seguridad ahí, ¿no? Pero ahora vamos a descansar. Venimos de ganar un Zenith de poder. Ahora es el momento de descansar, de ir agarrando algunos recursos, de ir agarrando algunos aceleradores, pero también ir gastando en lo que podamos nosotros ver por ahí que podemos gastar. Y este es uno de los eventos que nosotros podemos gastar, ¿no? Ok, nos podemos dar el lujo de, creo que nos están dando duque o algo. Bueno, no lo sé, chicos, vamos a pedirlo igual para ver si podemos nosotros aprovecharlo. Pero bueno, el duque ya queda un poquito ya como que, bueno, ya queda algo no tan importante, ¿no? Pero igual lo pedimos, chicos, igual lo pedimos por si acaso lo tenemos por ahí. Y ya no, bueno, nos deben estar dando el duque en cualquier momento, chicos. Este tema de ciudad nos ha gustado bastante, la verdad. Defensa de ciudad, 15%, es un buen tema. Lo pusimos ahora con vikingos. Antes teníamos Francia, ahora bueno, se ve mucho mejor con vikingos. Entonces vamos a ver cómo nos resulta mejor más adelante, ¿no? Vamos a ver si bueno, en algún momento nos aburrimos y nos pasamos nuevamente a Francia, ¿no? Pero la verdad es que Francia nos va a dar unos buenos atributos con respecto a nuestras tropas, ¿no? También al hospital, chicos, 20% de velocidad de sanación también es muy bueno por ahí, se puede aprovechar muchísimo. Y también nos ahorramos muchos aceleradores en el hospital, ¿no? Y más si vamos a ir a guerra cada rato, chicos, ese 20% de velocidad de sanación, la verdad es que nos cae muy bien, ¿no? Entonces, chicos, la mejor manera, otra de las mejores maneras de obtener muchos cristales es por medio de, fíjense lo que está haciendo Heraclio, matando bárbaros en modo AOE, ¿no? Esto es algo que siempre vamos a tener. Fíjense, aquí un bárbaro nos va a dar 450, este bárbaro nos va a dar otros 450, este bárbaro que está por aquí nos va a dar 450 y este también nos va a dar 450, entonces serían 900 y 900, 1800, ¿no? Entonces así estamos, chicos. Es una situación que nosotros vamos a ir viendo para tener todos los cristales que mejor podamos nosotros. Y aquí en los baluartes elegir, chicos, buscar los mejores misiones. Eso sí, hay que permanecer muy activo, ¿no? Este juego se va a tratar de que tú te permanezcas muy activo. Eso es todo, chicos. Si tú quieres la victoria, tienes que ser muy activo. Si tú quieres pasar todas las misiones, tienes que ser muy activo. Si tú quieres pasar el evento de las 7000 gemas fácil y rápido, tienes que ser muy activo. Si tú quieres pasar cualquier evento, tienes que ser muy activo. ¿Y qué vamos a hacer mientras estamos activos? Por supuesto, vamos a hacer bárbaros en modo B, vamos a recolectar muchas gemas. Ya nosotros descansamos, hemos estado un poco tranquilos, ya lleváramos muchas más gemas, pero la verdad es que bueno, todos estos días hemos estado nosotros full y bien activos. Entonces ya nosotros estamos nuevamente por aquí tratando de empezar todo nuestro entrenamiento, todas nuestras situaciones que nosotros, bueno, vamos a ir poco a poco avanzando siempre. Vamos a gastar ahí los aceleradores de entrenamiento. A ver, sigamos haciendo T4, chicos. Ya cuando nosotros tengamos muchas T4 ya listas por ahí, eso quiere decir que ya empezamos nosotros a recolectar todos los aceleradores que podamos para competir, sea en MGE, sea en Zenith de poder, sea haciendo estas cuestiones, chicos, estos eventos muy importantes para que nosotros estemos avanzando siempre en la búsqueda de muchos cristales, chicos. Pero eso sí, a nosotros Rise of Kingdom nos va a pedir que le invertamos, chicos, le invertamos un poquito de dinerito, ¿no? Claro, pero si no quieren, chicos, no lo hagan. Eso sí, van a sufrir un poquito de guerra. Si ustedes ven que su enemigo es súper fuerte, tienen dos opciones, ¿no? No pelear o pelear a full y subir toda la academia, chicos, porque por más que ustedes tengan estas cuestiones, nosotros la hemos estado viendo a medida que ayer se dio la guerra, que estábamos saliendo nosotros con las 5 marchas y de repente vino una ballena y no pudimos contra ella. Entonces por más que tengamos VIP 18, por más que tengamos Zenith de poder, por más que tengamos equipamiento a full, porque al que más atacaron fue a Escipión, chicos, a la marcha más potente que nosotros tenemos por aquí. Y le hicieron muchísimo daño, ¿no? A pesar de que este comandante es súper fuerte, está súper top
tienen las mejores formaciones, tienen los mejores equipamientos. Nosotros no pudimos ganar a estos jugadores que tienen, por lo menos, bueno, aquí nos enfrentamos exactamente al jugador creo que con más kills en el reino, que es Char, ¿no? A este jugador nos hemos enfrentado ayer y la verdad es que él solito estaba haciéndole swarm a los rallies que estábamos haciendo y él solito resolvía todo, chicos. O sea, este jugador solito puede resolver prácticamente que toda la fuerza que nosotros podamos desplegar en el reino. Entonces, si él solo puede hacer que nosotros en algún momento no podemos avanzar con respecto a las banderas, con respecto al territorio, con respecto a los templos, ¿no? Este jugador, bueno, es el más potente, se podría decir que del reino ahorita. Tiene todo super maxeado porque cómo le va a ganar a nuestro Escipión, que tiene todos los equipamientos, todas las formaciones. Tenemos VIP 18, estamos esperando VIP 19, tenemos el Zenith de poder. Lo único que nos falta es la academia, eso es lo único que nos falta. Entonces, y aquí con respecto al poder, vamos a ir por allá. Con respecto al poder, chicos, o sea, los cristales envuelven todo, ¿no? Envuelven todo. Todo lo que estamos diciendo te va a servir a ti para que tú veas más o menos si quieres subir los cristales, si necesitas subir con más efectividad los cristales, porque la verdad es que sí da una buena diferencia, ¿no? Sí da una buena diferencia aquí. Y a ver, nos venimos para acá, ¿no? Ustedes saben que bueno, este jugador nos ha hecho papilla, ayer nos ha hecho sumamente papilla. Entonces a ver, bueno, apenas que nos están dando duque. Entonces, a ver, vamos a irnos para acá, vamos a ir mejorando algunas cositas. No deberíamos estar gastando nosotros nuestros aceleradores porque se supone que este KVK ya está casi como que perdido para nosotros, ¿no? Perdido para nosotros. Porque estamos prácticamente que todavía estamos dentro del territorio, nos han encarcelado dentro del territorio, nosotros no podemos salir a hacer algún tipo de ataque. Entonces, a ver chicos, ok, vamos a ir avanzando ahí. Uy, verdad, también nos hace falta recursos, estamos sufriendo por recursos ahorita. Entonces, a ver, sigamos por aquí mejorando, sigamos terminando todo lo que nos falta, 42.000. Vamos a darle una más, chicos, una más. Así tenemos un poquito de T4 también, que bueno, en algunos casos hace falta, ¿no? Ok, sigamos. Ok, listo, chicos. Entonces, bueno, estamos listos por ahí. Creamos una más, aunque no, deberíamos crear 13 horas porque es lo que nosotros vamos a esperar hasta mañana, ¿no? Unas 13 horas más o menos, chicos. Entonces, fíjense, nosotros vamos a estar viendo cómo vamos a hacer para elegir, chicos, cómo nos vamos a ir nosotros para KVK, ¿no? Tiene que ser algo un poco inteligente, ¿no? Si ustedes ven mucha fuerza durante un KVK, traten de evitar a esos jugadores que son muy potentes, porque esos jugadores muy potentes tienen esa academia full, tienen todo full, chicos, todo full. A nosotros, bueno, prácticamente lo que nos faltaría aquí es fíjense, ya nosotros tenemos full aquí esto, nos faltaría a nosotros 5 niveles de formación de ataque, nos faltaría un nivel de esto de ataque de infantería, nos faltaría 4 niveles aquí, que este jugador lo debe tener toditos, tiene que tenerlo todito. Nos faltan 4 niveles aquí, chicos, nos falta la sexta marcha. Bueno, toda la capacidad de tropas también la va a tener full. Aquí la capacidad de tropas también la va a tener full porque salió con 400 y pico mil tropas en una sola marcha. Y bueno, si sales así con las 7 marchas, chicos, vas a hacer desastres, ¿no? Esto también me imagino que lo tenía a full. No hay nada que no pueda hacer, que no pueda estar ellos provocando con esto, chicos. Siempre es necesario que estén estos jugadores a full con todo para poder hacer este tipo de situaciones que teníamos ayer, ¿no? Que mandábamos un rally, estábamos ganando los rallies contra sus amigos, que yo los llamo ballenatos, porque bueno, son los hijitos de la ballena. Entonces solamente él, chicos, solamente él. A lo mejor Nefisto
cuando llegue a KVK de conquista, chicos, de verdad se vuelve una persona muy potente. No como ahora que en el KVK 1, 2 y 3 no puede él cómo hacer para hacerse súper fuerte. Pero ya llegó Nefisto a himno heroico y esto se va a volver una locura con ese jugador. Igualito va a ser ese jugador con este amigo que tenemos aquí, chicos, que es Shark, ¿no? Que bueno, Shark creo que es tiburón. Este jugador, bueno, fíjense, 17 puntos, 17 millones.5 de tropas muertas, chicos, de tropas asesinadas de él. Y esto, o sea, estas 17 millones que le han matado a él habrá sacado el triple, el cuádruple, el quintuple, chicos, bueno, un porcentaje súper alto. Con todas estas tropas él habrá hecho 100 millones, 200 millones de kills. Entonces es algo que nosotros debemos estar bueno, muy pendientes, chicos, porque le beneficia. Pues si él siempre va a estar con su academia al máximo, esto le beneficia bastante a él. Entonces nosotros tenemos que estar con los cristales, sabiendo que de la manera free to play no hay una manera free to play en que nosotros podamos hacerle frente a jugadores que le invierten dinero. Y estos jugadores le invierten de una vez, para que te lo metas en mente, 500, 1000, 1500, 2000 dólares, chicos, a sus cuentas cada vez que empieza un KVK. Y esto a lo mejor para ellos es una tontería, ¿no? Que le inviertan este dinero, pero la verdad es que para mí o para el mortal, las personas comunes, esto es algo sumamente difícil. Esto no se puede hacer. Entonces, que la recomendación cuál es, chicos: eviten jugadores que le inviertan mucho dinero. Si ustedes van acá, chicos, y ven siempre en el cañón del ocaso jugadores que, bueno, siempre están top, chicos, siempre están ahí a full, siempre están aquí en las clasificaciones, en los puntos individuales, de muerte, en el poder individual. Sobre todo estos dos, chicos, a estos jugadores traten ustedes de evitarlos, ¿no? Si hay que ir contra ellos, hay que ir en grupo. Si vas a ir solo, chicos, te va a pasar como lo que nos pasó ayer, que por más que tenemos Zenith, VIP, equipamiento, formaciones, claro que formaciones no estamos full, no vamos a tener el chance de competir con otras personas, porque la verdad es que, bueno, además de que nosotros solo tenemos a una marcha con equipamiento, con todo full equipamiento, solo una marcha, no todo full, incluso me faltan dos por aquí. Las demás tropas no están a full, chicos. Las demás tropas todavía les falta. Todavía nosotros tenemos que invertir mucho tiempo. Todavía tenemos que nosotros ganar muchas gemas para poder poner un poquito más fuerte. Incluso con todo esto, nosotros, si no le metemos un dinerito, no vamos a estar nosotros a la altura de todas estas personas, ¿no? Entonces, bueno, Rise of Kingdom también nos ofrece a nosotros unas ofertas, ¿no? Unas ofertas al principio que, bueno, ya depende de ustedes si ustedes la van a aprovechar. Si ustedes no tienen cómo aprovecharlo, pues sencillamente ustedes huyan nomás, chicos, huyan nomás. No tienen cómo ustedes llevarles un chance contra estos jugadores que le meten tanto dinero, ¿no? Entonces, bueno, el juego te va a estar dando por aquí este suministro premium de cristales de la temporada. Esto te va a dar, ya ustedes saben, ¿no? Esto te va a dar por 50 días, te va a dar 60.000 cristales diariamente, ¿no? Entonces, desde el principio es necesario que lo compres desde el principio para que lo aproveches desde el principio. Si lo compras a mitad de los 50 días, o sea, los 25 días, vas a estar desperdiciando todos esos 25 días de 60.000 cristales que te van a estar dando diariamente. Entonces, esta oferta es para que tú lo aproveches el primer día de KVK. La otra oferta que, bueno, a veces aprovechamos, chicos, hay veces que no, porque la verdad es que nosotros no somos personas que estamos mentalizadas para meterle a esto, pero esto también es súper necesario que tú lo tengas, ¿no? Porque esto te va a dar a lo largo de los 50 días, a lo largo de las misiones que tú vas viendo, a lo largo de todos estos días que te van saliendo estas misiones, te van a dar 9.5 millones de cristales, ¿no? Pero eso sí, estos 9.5, si tú lo compras el primer día, esto sí, este evento que vale 15 dólares, tú lo vas a poder comprar a mitad de mes,
faltando 20 días, lo puedes comprar cuando venga tu primera guerra. No necesariamente tiene que ser al principio, ¿no? Puede ser en cualquier momento de los días, porque chicos, esto se demora para que ustedes lo llenen, ¿no? Entonces esto te va dando en cada 5 niveles, nos va dando muchas cristales por ahí, y eso también nos aprovecha a nosotros, chicos. Otra cosa que ustedes tienen que estar pensando es que en cada KVK nos van a estar dando a nosotros unos cofres para que nosotros lo disfrutemos en el siguiente KVK, ¿no? Esto es algo que nosotros siempre debemos estar muy atentos por ahí, siempre nosotros haciendo nuestros bárbaros en modo para ir acumulando cristales. Y fíjense, aquí nosotros vamos a estar obteniendo unos bueno, no lo hemos reclamado todavía, pero fíjense por aquí en las ¿cómo se llama? En las recompensas que tenemos de KVK, nosotros vamos a tener unos ítems. Estos ítems que están por aquí, chicos, estos cofrecitos con cristales, van a ser para el otro KVK, ¿no? Que se van a ir acumulando. Fíjense, aquí nos dieron 3, aquí nos van a dar 3, 3, 3, 3. Y bueno, todavía tenemos muchos más por conquistar, ¿no? Por obtener, ¿no? Que bueno, respecto, estos cofres nos los van dando con respecto a una cifra de gasto que nosotros le vamos a hacer a los cristales. Si nosotros le hacemos ahorita cuando lleguemos a 30 millones de cristales, nos van a dar 3 cofres. Si llegamos nosotros aquí a 40 millones de cristales de gasto, o sea, que hemos gastado nosotros en las misiones, hemos conseguido nosotros 30 millones, 40 millones, 50 millones y los gastamos, eso nos va a dar para que nosotros sacamos todas estas cofres, ¿no? Y todo esto se va sumando, se va sumando, se va sumando, se va sumando, y al final creo que puedes hacer 3 millones de cristales para el siguiente KVK. Entonces bueno, de todo eso va a depender de que tú hayas comprado esta oferta, sobre todo, ¿no? Porque esta oferta te va a dar a ti 9.5 millones de cristales, y esto te va a ayudar si eres muy activo con los bárbaros y eso, y las gemas y todo eso. Esto te va a ayudar, chicos, este evento te va a ayudar para que tú llegues a recolectar los 3 millones de cristales para el siguiente KVK. Si tú no compras este evento, no vas a completar los 3 millones de cristales, vas a estar seguramente quedándote en la mitad, ¿no? Bueno, en la mitad no. Yo llegué el pasado a 2.7 millones de cristales. Entonces, si obtienes esta oferta, lo más seguro es que sí llegues a los 3 millones completos de cristales, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que verlo por ahí. Si tú quieres aprovechar para el siguiente KVK desde el inicio, empezar muy lleno con todo lo que puedes aprovechar, entonces deberías aprovechar estos cofres también del KVK pasado, ¿no? Entonces también tenemos esos cristales por ahí. Es muy importante que los Karuaks, cuando te salgan los Karuaks, lo hagan desde el primer día, chicos. Desde el primer día los Karuaks, haciéndolos de una vez, ¿no? Haciéndolos de una vez para estar obteniendo los cristales de una vez e irlo a gastar directamente a la academia. Sumamente importante que lo hagas rápido, ¿no? Apenas salgan estos eventos, apenas se desbloqueen las misiones, que ya tú sabes que aquí en las crónicas nos van a estar saliendo nosotros dependiendo del día. Bueno, el primer día, fíjense, ya nos sale de una vez el primer nivel de la prueba de Karuak. En el segundo día también, bueno, el segundo día no, 8 días después más o menos le va saliendo el segundo nivel, y así sucesivamente. Aquí va saliendo el tercer nivel. A ver, vamos a ver. Bueno, el tercer nivel parece que es el más largo, que es el que está aquí. El cuarto nivel, ya casi terminando el KVK, y aquí casi a lo último también el quinto nivel, ¿no? Entonces vamos a estar aprovechando eso también al máximo. No te vayas a olvidar de este carrito, chicos, este cofre que te va a estar dando cada hora muchos cristales también. Esto también da muchos cristales. Es importante que tú vayas cobrando cada vez que vengas esos cristales, para que no se te vaya a llenar y ya deje de acumularte. Entonces cada cierto tiempo del día ven a recolectar tu carrito de cristales, que eso es muy importante también, ¿no? Entonces también tenemos eso por ahí. ¿Qué más podríamos aprovechar también nosotros con los cristales? A ver, vamos para acá arriba, chicos, ok. Con los cristales también tenemos nosotros los baluartes, ¿no? Bueno, los baluartes, ya creo que ya hablamos de los baluartes. Es algo que nosotros debemos estar buscando las mejores misiones para nosotros irlas haciendo. Pero nosotros, como ya se nos está acabando el día, ya nosotros tenemos que irle un poquito rápido a esto. No podemos nosotros darnos el lujo de esperar un poco más, porque si no se nos pasa
el día, ¿no? Entonces bueno, aprovechamos esa donación rápidamente ahí de oro. Estos puntos de derrotar a bárbaros también son muy buenos, porque ahí también vamos agarrando unos cuantos recursos, ¿no? Y siempre, bueno chicos, si vas a jugar Rise of Kingdom, que sea que te mantengas activo, ¿no? Porque de resto no va a ser muy redituable que tú juegues. A lo mejor tú sabes mucho de Rise of Kingdom, pero si tú no le tienes mucha actividad, la verdad es que no te va a dar para hacer los mejores eventos, no te va a dar para quedar entre los primeros lugares en los eventos. Entonces siempre vas a estar ahí perdiendo situaciones que podrías estar tú con tu actividad haciendo mucho, chicos, ¿no? Entonces lamentablemente este juego nos pide mucho tiempo de parte de nosotros, y nosotros vamos a tener que ver si tenemos la posibilidad de invertirle tiempo o invertirle a la vez haciendo una cosa, trabajando, estudiando y invirtiéndole también un poquito de tiempo a esto, para que bueno, tampoco, pero es súper difícil, chicos. O sea, la mente se te va a volver un 8, porque si estás concentrado en una cosa y estás también concentrado aquí, entonces vas a tratar de hacer dos cosas y a lo mejor te salen mal, ¿no? Por eso es que dicen que te dediques a una sola cosa para que te salga bien, y no le dediques a dos cosas que te van a salir las dos cosas mal, ¿no? Entonces bueno, ahí nosotros vamos viendo cómo le podemos dar, de qué manera nosotros le podemos dar a este juego, ya que nos va a pedir dinero, y si no tenemos dinero vamos a tener que ser muchísimo activo, ya que si no vamos a poder sacarle el mejor provecho a lo que nos ofrece el juego, ¿no? Entonces bueno, si fuera por nosotros dijéramos, bueno, pero Lilith pide demasiado dinero, pero para crear estas situaciones de estos juegos tan emocionantes, con estas actualizaciones que se ven a cada ratito, con estos cambios, con los gráficos, todo lo que nos pueda dar, con estas emocionantes guerras que nos dan, también tienen que ellos sacarle un provecho, ¿no? Pero bueno, ya eso está en otro tema, chicos, Entonces bueno, las mejores situaciones son Baluarte, recolectar muchas gemas, porque mientras tú vas haciendo bárbaros en modo B, también tienes que ir tú produciendo por otra parte, porque no vas a usar solo una marcha nada más para matar bárbaros y el resto ya no la vas a usar. No, siempre tienes que estar ahí produciendo para conseguir tus materiales, tu equipamiento. No solamente te dediques a recolectar muchas gemas, sino muchos cristales también, materiales, aceleradores. Entonces mientras tú vas haciendo una cosa, también vas haciendo otra, y vas haciendo otra, y vas recolectando de otra cosa y de otra cosa. Para mí ahorita lo más importante son los materiales. A lo mejor para ustedes lo más importante ahorita puede ser las gemas y los aceleradores, porque bueno, ya se viene el más que gemas en cualquier momento. Entonces siempre debemos estar recolectando de una otra cosa, y saber que no debemos nosotros invertirle de una vez todo a algo que queremos. Esperemos, indaguemos un poquito más, especialicémonos un poquito más en lo que vayamos a hacer, y ya con una buena decisión al final ya nosotros podemos equipar cualquier comandante, refinar cualquier comandante. Si nos sale mejor, más redituable refinar; si nos sale mejor hacer otro equipamiento; si nos sale mejor hacer otra especialidad; si nos sale mejor quedarnos y poner más fuerte nuestra propia especialidad. Entonces como estamos ayer, ¿no? Yo estaba discutiendo si seguir con Nevsky o ponerle un buen secundario ahora que salga un comandante de arquería a Boudica, quitar a Jason Ye y poner a un nuevo comandante, que seguro va a venir muy fuerte, un comandante de arquería. Y estoy casi seguro que va a ser así, que va a venir un comandante súper fuerte para Boudica, ya que Boudica no aguanta tanto ahí en guerra, pero sí pega bastante fuerte. Entonces yo creo que va a venir algo ahí más adelante, ¿no? Entonces chicos, esas son las mejores maneras en que nosotros podemos buscar cristales, y saber que si tú eres free to play, un poquito low spender, que le metas $5 ahí al suministro de cristales al principio, y esos $15 a la mina de cristales, a ese pase de cristales que tenemos ahí, no te va a beneficiar con respecto a las kills. No te va a dar esa seguridad que tú vas a hacer muchas kills, pero te va a ayudar bastante. No te va a ayudar porque hay personas que no le meten nada más $5, $20, no, le van a meter 500, 1000 y hasta que ellos puedan, chicos. Todas las ofertas que vengan por ahí las obtienen desde el principio, y ya tienen esa academia maxeada desde el principio. Entonces es muy probable
que con esos 5 dólares, con esos 25 dólares que tú le vayas a meter desde el principio a tu cuenta, chicos, no te da la seguridad de que tú vas a hacer muchas kills, ¿no? El enemigo siempre va a estar mucho más potente, chicos. Entonces siempre van a haber jugadores top en el reino y jugadores que le gasten muchísimo al juego. Entonces eso nosotros tenemos que tenerlo claro, que si somos personas que no le invertimos dinero, que somos personas que no le dedicamos, no pagamos, no le metemos absolutamente nada, no vamos a tener ningún tipo de chance con respecto a los jugadores que más le meten ahí al dinero, chicos. Entonces esto es algo que tienes que saber como jugador desde que empiezas Ignoróico, que nunca vas a tener chance contra personas que le metan muchísimo dinero. Entonces, por más cristales que tú vayas a reunir, por más que tú busques hacer los bárbaros que tengas, los fuertes bárbaros, tú tienes por aquí 1800, 5000, 10.000 puntos de AP y los gastes todos en bárbaros, no te va a dar como para que tú compitas fuerte ahí contra jugadores que le meten mucho dinero. Así que, chicos, lamentablemente es así Rise of Kingdom. Puedes estar disfrutando algunos momentos, recolectar aceleradores, puedes estar recolectando muchos recursos, pero en el cuestión de la fuerza siempre va a haber alguien más potente, chicos. Entonces ahí lo dejamos, ¿no? Muchas gracias por estar ustedes por ahí siempre activos con nosotros. Muchas gracias a ustedes por suscribirse al canal. De verdad, bueno, agradecido con cada uno de ustedes, con todos ustedes que están siempre por ahí. Y me despido, chicos. Nos vemos luego en otro contenido más. Nos vemos, chicos. Cuídense. Chao, chao.